profe. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Alguna pregunta, novedad, inquietud? No, no tienen preguntas. Está bien. ¿Qué quiero? Ya. No se olviden registrar su asistencia. Si pueden, háganlo en este momento. No existe asistencia para hoy. Este es el paralelo P2, ¿verdad? Les iba a pedir un favor. Si es que me escriben, por favor pónganme por ahí al inicio, al final, que son del paralelo 2, porque luego no sé qué es lo que, bueno, de qué paralelo son. Entonces, si me pueden ayudar con eso, les quedaría muy agradecido. Hoy no hay sesión. ¿Por qué no hay sesión? Qué raro. Añadir sesión. Hoy es 10 de diciembre, desde las 7 a las 9. Permitir añadir. Entonces, bueno, la semana pasada, ¿qué es lo que vimos? ¿Alguien que me pueda comentar qué es lo que vimos la semana pasada? Mientras tanto, no todos a la vez porque no se les escucha, pero alguien. Lo único que hemos tenido de clase de física fue laboratorio. De ahí no hemos avanzado más. No hemos avanzado, sí hemos avanzado. Bueno, Ah, hablamos qué es medir. ¿Qué es medir? ¿Recuerdan qué era medir? Es comparar. Comparar. ¿Y con qué comparamos? Una medida estandarizada. Ajá, una unidad estandarizada. Necesitamos unidades Con un estandarizadas. instrumento. Sí, bueno, los instrumentos tienen unidades estandarizadas. ¿Quién se encarga de estandarizar las unidades? ¿O quién debería usar? ¿Recuerdan? Eso ya sé que ustedes les han dado muchas veces y es el cansancio, pero créanme que a lo largo del semestre vamos a estar utilizando todos estos conceptos que parecen muy básicos y que luego se olvidan. Entonces, por eso estoy desde el inicio revisando esos temas. Entonces, vimos que era una unidad de medida, ¿no es cierto? Entonces, bueno, medir es comparar. Y cuando comparamos necesitamos un estándar para que todos hablemos el mismo idioma, para que todos utilizamos las mismas unidades. Y para eso está el sistema internacional. Sin embargo, hay personas, por ejemplo, en Estados Unidos, que no usan el sistema internacional y quieren usar el sistema inglés, ¿no es cierto? Eso da pie a que la longitud se mide en metros y también en pies, en pulgadas, en brazas, que el peso se mide en kilogramos, pero también en libras, y ahí también quizá nosotros somos un poco necios, porque digamos, en la vida cotidiana nosotros vamos a la tienda y pedimos una libra de algo, ¿no? Entonces, como de todos modos estamos midiendo estamos comparando una longitud, por ejemplo, debe haber una equivalencia. Entonces, de ahí nacen los famosos factores de conversión, que ya vimos cómo se tratan y cómo se manejan. También vimos cuántas escalas para medir ángulos. La siguiente unidad, la unidad 2, vamos a tener que trabajar con ángulos. Entonces, ¿cuántos sistemas para medir ángulos existen? Tres. Ajá. ¿De cuánto? Bueno, ¿cómo se llaman y cuánto se mide? Bueno, ok. Les pido que vayan a revisar esas cosas. Entonces,
¿Vimos la diferencia entre un escalar y un vector? ¿Cuál es la diferencia entre escalar y vector? ¿No se acuerdan? Bueno, igual. Un escalar tiene es un valor y una unidad de medida, y un vector tiene tres, pero no me acuerdo cuáles eran. Ajá. Sentido. Magnitud, dirección y sentido. Exactamente. Ahí, bueno, Valor. perfectamente, sí. Bueno, la física es la ciencia que estudia la naturaleza, siempre y cuando no cambie, ¿no? La química es la ciencia que estudia la naturaleza cuando cambia. Esa es básicamente una definición. Entonces, hay magnitudes que son escalares que quedan perfectamente definidas con un número y una unidad. Por ejemplo, decíamos una libra de arroz. Queda definido, se entiende como un escalar, porque tengo una libra y queda perfectamente definida. Pero hay otras magnitudes, por ejemplo, el campo eléctrico, la velocidad, la aceleración, que necesitan ser definidas mediante tres términos. Entonces, eso se define como vector. Y eso, claro, necesitamos una dirección, una magnitud, dirección y sentido. Entonces, para calcular la magnitud o módulo del vector es del tamaño de la flecha. Bueno, eso les había comentado, ¿no? El sentido, necesitamos poner un eje de coordenadas, inventarnos un eje de coordenadas y ponerle un ángulo director. Y finalmente el sentido es hacia dónde apunta la flecha. Eso sí les comenté o no. Creo que no alcanzamos a ver eso con ustedes, pero bueno, en fin, esto también, esa es Recorderis y pues vamos a seguir avanzando. Para la semana 2, que es esta semana que estamos comenzando, bueno, que es esta semana, y como objetivo de la clase de hoy, vamos a estar viendo, bueno, vamos a ver, ¿por qué fue así? Elasticidad y la ley de Hooke. Esos son los principales objetivos de esta clase. Entonces, bueno, habíamos quedado que la física es la ciencia que estudia la naturaleza y para ello, bueno, utilizamos modelos matemáticos. Un modelo matemático puede ser una función. De cinemática, ¿se acuerdan alguna ecuación de cinemática? De la posición o el tiempo. ¿Recuerdan alguna? ¿No? Bueno, ok, entonces, bueno, a lo largo del curso voy a estar haciendo énfasis en esta parte matemática. Entonces, ¿por qué estudiamos elasticidad? Elasticidad es el preámbulo, el inicio para entender algo que es muy importante, las propiedades físicas, químicas, de compuestos que no se comportan, que bueno, son una mezcla, un intermedio entre sólidos y líquidos. Supongo que han visto cremas como Voltaren Gel, o salsas, la mayonesa, la salsa de tomate, todas esas tienen propiedades que son muy importantes. Y recuerdan que vimos el perfil de egreso. En el perfil de egreso ustedes estaban encargados de, bueno, cuando terminen la carrera van a estar encargados o capacitados para velar sobre la calidad de distintos medicamentos, alimentos y ensayos clínicos, ¿no? Entonces, por eso es interesante aprender esto de elasticidad. O bueno, es el preámbulo para entender otros fenómenos, como la viscosidad. Entonces, ¿qué tan viscoso, qué tan espeso, digamos, puede ser una crema o un producto alimenticio? Pues depende de esas propiedades. Entonces, para eso nos va a servir esto de elasticidad. Ok, entonces, para empezar, bueno, vamos con una pequeña definición. Un sólido es una sustancia que se deforma elásticamente por un esfuerzo. Palabras raras aquí, elástico y esfuerzo. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. Y una deformación elástica es elástica, o bueno, podemos considerar que un cuerpo es elástico. Sí, importante, la deformación es proporcional a la fuerza que origina. Y otro parámetro importante es que al suspender la fuerza desaparece la deformación, es decir, regresa a su estado inicial. ¿Ok? Entonces, esas son definiciones que vamos a estar viendo y vamos a continuar. Entonces,
estos ejemplitos de aquí bueno, son ejemplos cotidianos. No sé si han jugado a tirar de una cuerda. O bueno, esto tiene más evidencia. No sé si han visto alguna película sobre submarinos, que los submarinos cuando están sumergidos, bueno, se sumergen cada vez más profundo en el agua, se someten a cierto esfuerzo, tienen que hacer cierto esfuerzo, o cuando ustedes cortan una tira de papel, se está ejerciendo cierto esfuerzo sobre el papel de manera que se termina cortando. A lo largo de la física, bueno, en este punto de la elasticidad, lo que nosotros vamos a ver que las fuerzas que actúan, vamos a dibujar, aquí estaría una fuerza actuando hacia acá, y bueno, suponiendo que acá hay otras personas, otros niños jugando, hay otra fuerza que actúa hacia el otro lado. Aquí este pez está sufriendo una fuerza que en todas las direcciones, porque está rodeado de agua, ¿no? Entonces todo el agua que le está rodeando ejerce una fuerza. Acá la fuerza que se está aplicando es de este sentido. Por eso les decía que los vectores se grafican con flechas, o bueno, nosotros como seres humanos nos inventamos una forma de entender la naturaleza mediante estas flechas que simbolizan un vector. En este caso es un vector fuerza, y lo que les decía es que este vector tiene magnitud, dirección y sentido. La magnitud se define como la longitud de esta flecha. Bueno, yo le hice a mano alzada, pero se entiende como la magnitud de esta flecha. La dirección, necesitaríamos dibujar un sistema de ejes coordenados y podríamos darle un ángulo, por ejemplo. Así se entiende la dirección. Y el sentido, pues, hacia dónde apunta la flecha. Entonces, si se dan cuenta, eso se define como un vector. Entonces, por eso les hacía énfasis al inicio de la clase. ¿Ok? Entonces, lo que les decía es que las fuerzas que se aplican en estos tres casos son importantes, son muy importantes como para despreciarse, y por eso las vamos a estudiar. Entonces, en el primer caso, lo que vamos a estar haciendo es un esfuerzo de tensión. Cuando se aplica una fuerza, suponiendo que aquí esté anclado, digamos, aquí está amarrado a una pared, imagínense, a una barra que está quieta, aquí se va a generar una fuerza. Queda claro que aquí se está ejerciendo una fuerza, y ese esfuerzo es un esfuerzo de tensión porque estamos tratando de estirar la cuerda, digamos, de algún modo. En el ejemplo de acá del pez o del submarino, hay fuerzas que están actuando a través del pez. No sé, bueno, ustedes en su casa, ¿están sintiendo alguna fuerza? ¿Están inmiscuidos en algún fluido? ¿Dentro de algún fluido? ¿Actúa alguna fuerza sobre ustedes? La fuerza de La fuerza gravedad. de gravedad. Ok, la fuerza de gravedad. ¿Y por qué la fuerza de gravedad no nos empuja hacia el... Bueno, sí, estamos parados porque sentimos la gravedad ejerce fuerza sobre nosotros. Pero ¿qué otra fuerza existe similar a la del pez? Puede ser la fuerza normal. ¿La fuerza de qué? La fuerza normal. No le escucho la fuerza. Fuerza normal. ¿Y cuál es la fuerza normal? ¿A qué se refiere con fuerza normal? Coménteme, por favor. A ver, partamos del hecho de que, bueno, no estamos sumergidos en un fluido que se llama agua, pero estamos sumergidos en un fluido que se llama aire, ¿no? Entonces, este aire nos empuja, pero no nos empuja solo desde arriba, sino nos empuja en todas direcciones. Y eso se va a llamar más adelante presión. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos despacio. Entonces, al igual que el pez, bueno, es más evidente el cambio de presión en el agua porque, pues, la densidad de este fluido que está rodeando es mucho más alta. Pero vamos a hablar después de eso. Y esfuerzo de corte o de cizalla se hace cuando se aplica un esfuerzo a un cuerpo. No vamos a hablar mucho de esto porque no está en su
¿cómo se llama? En su sílabo. Sin embargo, es importante porque el esfuerzo de cizalla se utiliza mucho para entender propiedades viscoelásticas de coloides, que son cremas o que son productos alimenticios. Entonces, por eso en algún momento van a ver en su carrera cizalla o viscosidad. Entonces, ahí es interesante entender eso. Entonces, solo lo voy a mencionar. Ok, entonces, les había dicho que cada una de estas, bueno, ya dibujé, aquí está esta fuerza, acá hay muchas fuerzas que están equilibradas de todos modos, y aquí hay otra fuerza que está actuando a lo largo, y cada una de estas se llama esfuerzo. El uno es un esfuerzo de tensión, esfuerzo de volumen, y un esfuerzo de corte o de cizalla. Ok, entonces, para seguir viendo, vamos a ver algo. Bueno, para continuar con la clase, esto me interesaba. Vamos a ver ¿Está viendo me confirman que están viendo el video? No sé si lo escuchan. Sí, no escuché, pero sí ve, profe. No se escucha, pero sí se ve. Bueno, está bien. Lo que me interesa es que vean un ejercicio. Esto se hace con... Bueno, es un ejercicio de lo que vamos a ver la clase de hoy. Lo que está haciendo es, bueno, pesando un bloque de, en este caso, ¿de qué parece el bloque? De cobre. Es de cobre. Es un bloque de cobre y lo que está haciendo es aplicando fuerza. Claramente se ve cómo aplica un montón de fuerza. Acá vemos cuánto peso le está aplicando hasta que el cuerpo se deforma. Bueno, ya vamos a ver, levanta la prensa y vamos a ver cómo este cuerpo se ha deformado. Cámbiale. Entonces, pueden buscar en YouTube y ver con distintos... ¿Ven cómo se deformó el cuerpo? Porque estamos aplicando una fuerza. En este punto, el cuerpo es elástico. No, No, ¿por qué? porque no regresa a su forma original. Ok, perfecto. Entonces, algo interesante. El comportamiento elástico depende mucho de las condiciones que nosotros estemos usando. Si nosotros nos pasamos de fuerza, aplicamos demasiada fuerza, el sistema no va a regresar a su estado original y entonces, por lo tanto, no tiene un comportamiento elástico. Entonces, eso es interesante. A ver, entonces, la palabra esfuerzo la vamos a definir, o bueno, vamos a definir un esfuerzo. ¿Se acuerdan que esta palabrita estaba nueva, novedosa quizá? Vamos a definirla. Definir es decir que vamos a agachar la cabeza y decir que eso se entiende porque es una definición, como la fuerza aplicada por unidad de área. Entonces, aquí tengo una fuerza, la voy a dividir para el área, y cuando yo tenga este cociente, esta división, a ese cociente lo voy a conocer como esfuerzo. Entonces, básicamente el enunciado o la elasticidad tiene que ver con el hecho de que cuando se aplica un esfuerzo, el material se deforma, es decir, cambia su forma, ¿sí? Se altera. Y si es que es elástico, pues va a regresar a su estado original. Si no es elástico, pues va a haber, bueno, puede fracturarse, que es lo que vimos en el video, o pueden pasar muchas cosas. Entonces, aquí viene la parte, digamos, matemática de esto. Como física necesitamos entender o generar un modelo matemático que me permite entender cómo funciona la naturaleza. Entonces, lo que nos dice aquí es que un esfuerzo es directamente proporcional o proporcional, este simbolito de aquí se llama proporcionalidad, a la deformación. Es decir que, digamos, este es mi sujeto de prueba, ¿cómo se llama? Mi cilindro de cobre. Bueno, aquí está verde, pero vamos a imaginarnos que es de cobre. Y si yo aplico una fuerza, en este caso, digamos que le estoy
bueno, lo estoy tratando de estirar. Y bueno, aquí está, todo este es el área. Bueno, esta es una A de área. Lo que estoy aplicando es un esfuerzo por definición. Entonces, cuando aplico una fuerza hacia acá, lo que está haciendo es que se está deformando. Entonces, digamos, este es en el estado 1 y este es en el estado 2, cuando estoy aplicando la fuerza. Y como pueden ver, se cambia su forma, se ha deformado. De igual manera, si tengo acá, le aplico una fuerza con la que vimos con la prensa, vemos que la forma cambia, ¿no? Entonces, como el área es constante, a todos, bueno, entre más esfuerzo, si el esfuerzo es más grande, la deformación es más grande. Obviamente aquí estoy viendo de manera exagerada los cambios. Pero si yo hago menos esfuerzo, tengo menos deformación. Esto se entiende como proporcional. Y esa es una forma matemática de expresarlo. Entonces, matemáticamente proporcionalidad no me sirve mucho. A mí lo que me sirve es las igualdades, porque eso me permite obtener ecuaciones o funciones que me permitan entender la materia. Entonces, para quitar esta proporcionalidad, lo que yo hago es poner una igualdad y aquí una constante cualquiera. Eso es lo que se hace matemáticamente. Es decir, ok, el esfuerzo es igual a una constante por la deformación. ¿Sí? Una vez que ya tengo una igualdad, lo que puedo hacer es, bueno, lo que conocemos como despejar. Matemáticamente lo que nosotros estamos haciendo es que a esta ecuación la estamos dividiendo para algo. Entonces, por ejemplo, si yo divido el esfuerzo para la deformación y este lado también para la deformación, lo que pasa es que la deformación se cancela y por eso me queda del otro lado el esfuerzo de deformación. Es por eso que a veces las matemáticas no nos gustan, porque nos enseñaron con atajos y caminitos de que lo que está multiplicando pasa a dividir. No es estrictamente no es así. Lo que estamos haciendo es toda la ecuación estamos dividiendo para la deformación. ¿Sí? Entonces, una vez que tenemos aislada la constante, resulta que esa constante se llama módulo de elasticidad. Y esta ecuación, si quiero que, si tienen un formulario o llevan apuntes, esta ecuación la pongan ahí porque es muy importante. Es la definición. El módulo de elasticidad se define como el esfuerzo, que a su vez era fuerza sobre área, por la deformación. Eso es una generalidad. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, ok. Seguro. Ok, entonces, vamos a ver, la deformación por tensión o compresión. Entonces, bueno, aquí tenemos un instante inicial, aquí tenemos el segundo instante. Entonces nosotros tenemos un cuerpo geométrico regular que tiene una distancia L, que tiene un área A. Bueno, ese es área. Y en algún instante, pues, bueno, como es inicial, le vamos a poner L sub 0, ¿ok? Ese es el momento inicial. Luego, yo empiezo a aplicar una fuerza. Lo que me olvidaba de decirles, para que funcione la definición de tensión, a ver, acá. Esta fuerza que se está aplicando tiene que ser perpendicular o normal a el área que nosotros estamos utilizando. Entonces, regresando acá, no puede ser una fuerza de este tipo ni de este tipo, o bueno, se puede aplicar, pero habría que calcular las componentes normales a esta área. Entonces casi siempre vamos a estar viendo, o es necesario entender que la fuerza tiene que ser normal, es decir, que aquí tiene que existir un ángulo de 90 grados, ¿ok? Esa es la definición y que se me está olvidando. Entonces, para que funcione la tensión, es la fuerza perpendicular o normal al área.
¿De acuerdo? Entonces, cuando yo aplico una fuerza que es perpendicular al área, lo que se está ejerciendo es una tensión que hace que mi cuerpo, en este caso esta barrita, cambie su forma, se deforme. Entonces, en el instante 2, cuando ya apliqué la fuerza, lo que estoy viendo es que la longitud cambia de L sub 0 a L. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está pasando. El sólido cambia su forma. Y bueno, aquí lo que teníamos, el esfuerzo de tensión es la fuerza, aquí estoy recalcando, haciendo énfasis de que es perpendicular al área. Y la deformación por tensión, es decir, porque yo estoy aplicando aquí una fuerza, la vamos a definir como este cambio. Entonces, si de aquí a acá era L sub 0, lo voy a poner en otro color, y de aquí a acá es L, yo puedo, bueno, no puedo, sino voy a calcular la deformación como lo que cambió, es decir, déjenme hacerlo con otro color incluso. Entonces, van a poner porque está muy grande. Okay. El delta L. ¿A qué es igual el delta L? ¿A qué son iguales los deltas? ¿Se acuerdan? A la variación. Es una variación de longitud. La final menos la inicial, ¿no es cierto? Eso es lo que nosotros vamos a definir. La deformación es igual al cambio que se generó dividido para la distancia inicial a la longitud inicial, ¿ok? Eso se va a deformación. Y lo que estoy haciendo aquí, había utilizado la definición de Young del módulo de elasticidad. Bueno, no les había dicho que era Young, ¿no? Bueno, el módulo de elasticidad, se lo define con Y, por el módulo de Young. Distancia de la red. O sea, tengo que hacer todo este proceso. Ok, gracias por cerrar esto, no sé qué andan. Pero bueno, entonces, lo que yo les decía es que, bueno, voy a definir el módulo de elasticidad, que ya me adelanté y se llama módulo de Young. Bueno, más adelante ya aparece bien escrito, no se produce en el módulo de Young, ya que era igual el módulo de Young al esfuerzo dividido para la deformación. Entonces, lo que hice fue dividir F para A y esto. Entonces, más o menos lo que hice fue dividir esto medios para que me dé área por el cambio de los... Sí, entonces lo que estoy usando son definiciones para entender esto. Entonces, esta ecuación de aquí también es muy útil. Esta ecuación de aquí es bastante útil para hacer muchos ejercicios. Muchos de los ejercicios que tienen su tarea tienen que usar estas ecuaciones. Entonces, como les digo, si pueden, o bueno, les recomiendo que hagan un pequeño formulario. Un formulario es una lista de fórmulas y vayan guardando esto. Entonces, el módulo de Young es igual a la fuerza perpendicular al área dividido para el cambio de longitud respecto de la longitud inicial, ¿sí? Esto es muy útil para cambiar. Ahora, bueno, aquí dice el módulo de Young, está bien escrito. ¿Qué unidades tendrá qué unidades tiene el esfuerzo? Vamos a hablar de unidades. Unidades del esfuerzo. Podría ser joules. Joules. ¿Por qué? Porque es fuerza. Es fuerza, pero las joules, si no estoy mal, es unidad de energía. Newtons sobre metro cuadrado. A ver, vamos despacio. La fuerza se mide en newtons, ¿no es cierto? A ver, vamos desde más atrás, La fuerza es igual a masa por aceleración, ¿cierto?
¿Sí? ¿Masa en qué unidades? Del sistema internacional. Kilogramos. Ajá, kilogramos. ¿Y aceleración? Metros por segundo al cuadrado. Eso es al cuadrado. Kilogramo sobre metros segundo al cuadrado. Por metro sobre segundo al cuadrado. Ya, y todo esto tiene un nombre particular. Se llamaba el Newton, ¿no es cierto? Por eso la fuerza se mide en newtons. Perfecto. Entonces, fuerza en newtons. Listo. ¿Y el área? Metro cuadrado. Metros Cuadrado. ¿Ok? Esa es la definición. En tensión se suele expresar como newton sobre metro cuadrado. Cuando estemos viendo presión, ahí se le llama, ¿cómo se llamaba esto? Se llamaba Pascal, ¿no? Ese es Pascal. Unidad de presión, pero vamos a ver. Por ahora vamos a definir que la tensión tiene unidades de newton sobre metro cuadrado. Newton por metro cuadrado a la menos 2, ¿ok? Y la deformación, ¿qué unidades tiene? Metros. ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien se opone? Parece que sí, sería metros, ¿no? A ver, arriba quedamos que este delta M es un M menos M. ¿Qué estoy haciendo? Metros menos metro. Es longitud menos longitud, pero de todos modos es una resta. Entonces, arriba me queda en metros. Y abajo la longitud inicial, ¿en qué unidad debe estar? En metros. Entonces, vemos que la deformación es adimensional, no tiene unidades. ¿Ok? Entonces, cuando luego el módulo de Young, ¿qué unidades tiene? Newton sobre metros cuadrados. Metros sobre metros cuadrados. Sí, exactamente. Si yo divido el esfuerzo de tensión para la deformación, entonces como estoy dividiendo para algo adimensional, pues me queda la unidad de acá arriba, ¿no es cierto? Entonces, el módulo de Young está en newton sobre metro cuadrado. ¿Sí? Esa es la unidad del módulo de Young. Y recuerden que también es la unidad del esfuerzo por tensión, ¿de acuerdo? No se olviden de las unidades, porque obviamente para calcular esto la fuerza tiene que estar en newtons, la longitud tiene que estar en metros, ¿qué estoy diciendo? Metros, el área tiene que estar en metros cuadrados y este cambio tiene que estar en metros. Porque, bueno, y ahí viene el inicio de la clase pasada, porque luego los ejercicios me dan este cambio en milímetros y meten la ecuación y les da todo menos el resultado que es el adecuado. Entonces, por eso es muy importante guiarse, bueno, aparte de saber la ecuación, que eso es fácil, saber las unidades, hay que seguir las unidades. Si todo está en unidades del sistema internacional, va a ser mucho más fácil. ¿Sí? Entonces, recuerden, la fuerza en newtons, las longitudes o cambio de longitudes en metros y el área en metros cuadrados. Y obviamente el módulo de Young en newtons sobre metro cuadrado. Así todo. ¿Sí? Y pueden utilizar las ecuaciones. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Sí? ¿No hay preguntas? ¿Se entiende? Ok. Parece que no se entiende, pero vamos a seguir. Entonces, aquí tengo una tablita donde se resume el módulo de Young. Aquí lo dice. El módulo de Young de distintos materiales. Tenemos aluminio, tenemos hueso. Brass es latón. Brick es... Se me acaba de ir. Tengo la imagen mental, pero es un ladrillo. Concreto,
vidrio, granito, cabello humano, madera dura, hierro, plomo, marble, no es granito, ¿es cómo? Mármol. Marbles, exactamente, mármol. Estoy viendo mármol. Nylon, poliestireno, seda, la telaraña y el acero. Todos estos son módulos de ion calculados, bueno, obtenidos, ya se conocen desde hace mucho tiempo. Y, bueno, en el libro de Szymanski hay una tablita con los 3 módulos. Módulo de ion, el módulo de presión y el de cizalla. Entonces, también, si tienen sus apuntes, sería bueno que tengan a la mano estos datos para poder hacer sus ejercicios. ¿Ok? Listo. Repito, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Profe, yo le tengo una pregunta. Adelante, dígame. ¿Qué significa en esta tabla 10 elevado a la 9 newton? Ah, ok. Ok, perfecto. Perfecto, ya, perfecto. Lo que pasa es que, digamos, en realidad sería 10 por 10 a la 9, entonces tendría que ponerle 9 ceros. ¿Por qué no puedo escribir? A ver, mejor hagámoslo así. Insertar. Cuadro de texto. Digamos, nos dice que 70, lo que se debe entender es por 10 a la 9. Eso es lo que se entiende. O bueno, se debe entender en esta tabla. Superíndice. ¿Ok? Así se debe entender 70. 70 por 10 a la 9, y bueno, aquí está obviamente las unidades Newton sobre metro cuadrado. No ponemos, bueno, porque es un poquito tedioso tener todos estos valores por 10 a la 9, por 10 a la 9, por 10 a la 9, entonces acá arriba en la unidad, simplemente decimos, ok, todos estos números por 10 a la 9. ¿Sí? Así se debe entender. Entonces, esto equivaldría a poner a 7 por 10 a la 10, ¿no? Entonces, esa es otra forma. O aquí tendríamos que poner que es 2.1 por 10 a la 11, ¿no? Así se entiende esto. Ya que estamos en eso, sus pruebas van a ser en línea. Y entonces existe la plataforma Moodle entiende varias formas de ingresar números. La primera es, por ejemplo, si yo quiero meter 70 por 10 a la 9 en la plataforma Moodle. No puedo escribir. Cuadro de texto. Ya. En la plataforma Moodle, si yo quiero escribir 10 por 10 a la 9, lo que puedo escribir es 70 a la 9. Eso el Moodle lo va a entender como este número. La otra forma de escribir es 70 por 10 acento circunflejo a la 9. No entiende Moodle. El otro es poner 70 y 9 ceros, ¿no? 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3. Ya. Todos esos formatos los entiende Moodle. Y todos estos formatos equivalen a este número de aquí. ¿Sí? De paso, ya que estamos en el tema. ¿Alguna pregunta? Primero, contesté la pregunta que me hicieron. Sí, profe. Sí. Ok. ¿Alguna pregunta sobre lo de los formatos? ¿Se entiende esta partecita? Y hay que poner tal vez las unidades también. O sea, ¿cómo colocamos las unidades? Este semestre no van a trabajar, bueno, al menos en mi prueba, las pruebas parciales, no van a trabajar con unidades. Casi siempre yo les pido, digamos, expresen la longitud en milímetros, entonces ustedes solo ponen el valor numérico. No les voy a pedir que me pongan unidades. Pero sí tienen que estar conscientes de que si yo les pido en milímetros, ponen en milímetros. Si es que ponen en centímetros, aunque el valor esté bien, les va a salir mal. Porque pues la plataforma es otra, ¿no? Bueno, no sé si me doy a entender.
Sí, profe, gracias. ¿Sí, seguro? Ok. Entonces, a lo que voy es que no hay, en resumen, no les voy a pedir unidades, pero sí tienen que, o sea, ustedes no van a digitar unidades, simplemente tienen que hacer, leer la pregunta y expresar en las unidades que se les pide en la pregunta. Nada más. ¿De acuerdo? Ya el 18, la próxima semana, tienen evaluación, entonces ahí vamos a estar viendo un par de cosas. Ok, entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Disculpe, profe, ¿cuál es la definición del módulo de Young? El módulo de Young se define como esfuerzo, bueno, el esfuerzo de tensión dividido para la deformación por tensión. Acá está. Si yo divido el esfuerzo de tensión, lo divido para la deformación, eso se define como el módulo de Young cuando aplicamos una tensión. Ya, Entonces, gracias. entonces bueno, ahí tiene la ecuaciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar? No, ok. Listo. Entonces, bueno, con eso cumplimos la primera parte de elasticidad, el primer objetivo de la clase. El segundo objetivo de clase era esto de acá, la ley de Hooke. La ley de Hooke es bueno, este señor Hooke, por allá de 1800, dedujo una expresión matemática que tiene que ver un poquito con elasticidad, ¿ok? Entonces, lo que la ley de Hooke expresa es que una fuerza, si nosotros ponemos aquí proporcionalidad, es proporcional al cambio en la distancia. Entonces, un ejemplo clásico de la ley de Hooke es utilizar estos resortecitos. ¿Por qué es proporcional? Porque, bueno, si yo pongo una fuerza, bueno, aquí ponemos una masa, ¿no? Entonces, ustedes saben que masa por aceleración da fuerza, entonces a la final estoy aplicando una fuerza, un peso. Esta fuerza es proporcional al cambio, a esta X, a este cambio en X, ¿sí? Y si yo pongo 2 veces la fuerza, duplico el peso, duplicando la masa, voy a tener 2 veces esta X. Por eso la ley de Hooke está expresada como la fuerza es igual a una constante, dependiendo la versión que nosotros queramos, a veces aparece menos, a veces aparece más, dependiendo de nuestro sistema de referencia. En este caso, si bueno, estamos acostumbrados a que para arriba son los positivos, ¿no? Y para abajo los negativos. Por eso el menos que aparece en esta ecuación. Pero también les digo, puede ser positivo, dependiendo de nuestro sistema de referencia. Y eso se expresa. Ahora, ¿qué tiene que ver ley de Hooke con lo que acabamos de ver? Pues vamos a verlo. Entonces, dígame, adelante. ¿Alguien quería hablar? Creo que se quedó con el micrófono cerrado, no sé. Coménteme. ¿Repito algo o no sé? ¿O sigo? Listen, buenos días, sigan nomás en clases, lo que pasa que no tenía internet y recién me acabo de conectar. Y disculpe por interrumpir. Ok, está bien, no se preocupe. Listo, entonces, bueno, ok, continúo. Entonces, esto tiene que ver con la ley de Hooke y, bueno, vamos a ver qué tiene que ver la ley de Hooke con lo que vimos anteriormente. Entonces, la ley de Hooke se establece como esta forma, ¿no? Habíamos quedado que la fuerza es proporcional al cambio en la distancia. Y habíamos visto que el módulo de Young se define como la tensión sobre la deformación. Y habíamos llegado a esta ecuacióncita. Ahora, ¿qué pasa si yo empiezo a despejar la fuerza? Entonces, multiplico toda la ecuación por A sobre delta L, y bueno, también acá por delta L, que es matemáticamente, entonces esto se anula, y lo que me queda es esto de acá. A delta L Young es igual a la fuerza por L. Y entonces bueno, divido toda la ecuación otra vez para L sub 0, y esta ecuación también la divido para L sub 0, porque es una igualdad. Entonces lo que hago a un lado
Si hago lo mismo a un lado y otro, pues no estoy alterando la ecuación. Si divido todo, pues ya. O bueno, si quieren continuar con lo que nos enseñaron en el colegio, en la escuela, que lo que está multiplicando pasa a dividir, pues bueno, pero matemáticamente me parece más ordenado decir que dividimos a toda la ecuación por L sub 0. Ok, ya depende de su concepción. Entonces, lo que voy a hacer aquí es despejar la fuerza, y si se dan cuenta, esto de aquí es una constante, o bueno, voy a asumir. El módulo de Young vimos que hay tablas, ¿no? Entonces es una constante, CTE, constante. Bajo ciertos parámetros, bajo ciertas cantidad de fuerza, no aplica para todo, el área y la longitud no van a cambiar. Eso también es algo interesante de la ley de Hooke, que se define para intervalos pequeños. Vimos que del video vimos que si aplicamos mucha fuerza, pues el sólido simplemente se va a deformar y ya. Entonces, la ley de Hooke se va a cumplir solamente en ciertos rangos de fuerza, ¿ok? Y si se dan cuenta, bueno, pues acá lo que hice fue hago un paréntesis y resulta que esta ecuación es similar a la de acá. ¿Lo ven? Entonces la fuerza es igual a todo esto que bajo ciertos parámetros se mantiene constante por delta L. Bueno, acá cambiamos L por X, pero pues es lo mismo. Vamos a cambiar una longitud. Sí, entonces son equivalentes estas dos ecuaciones. Y claro, la ley de Hooke es una versión más generalizada, pero solo se aplica en ciertos casos, en ciertos rangos de fuerza. Eso es lo que se expresa acá. Habíamos dicho que la fuerza es proporcional al cambio, a la distancia. Y aquí tenemos que trabajar. Supongo que ya vieron en matemáticas la recta, ¿no? Entonces, bueno, en matemáticas vemos que y es igual a mx, ¿no? Donde x es la variable independiente, y es la variable dependiente, y m se define como la pendiente. Aquí está en inglés, slope, pendiente. Y la definición de pendiente nos dice que es el cambio en y, si quieren, en cambio de las ordenadas sobre el cambio en las abscisas. Es lo que estamos calculando, esta pendiente. Entonces, bajo ciertos, bueno, esta ecuacioncita nos dice que conforme yo voy aumentando la fuerza, es decir, voy aumentando cada vez más peso, se va estirando más y más. Eso es lo que nos dice esta ley de Hooke. ¿Sí? ¿Y dónde podemos utilizar la ley de Hooke? Pues aquí tengo un pequeño ejercicio para resolverlo en este momento, donde nos dice, bueno, qué tan rígidos son los resortes de los automóviles. Esto se conoce como el sistema de suspensión de un auto. Acá tenemos un auto. Y acá queremos calcular cuál es la constante de fuerza de un sistema de suspensión de un automóvil que se asienta, que cambia 1.20 centímetros cuando se sube al auto una persona de 80 kilogramos. ¿Lo pueden hacer? Bueno, traten de hacerlo en 5 minutos y luego lo hacemos juntos, ¿de acuerdo? Bueno. Ajá. 49, 52.
¿Qué tal? ¿Cómo van? ¿Ideas de cómo hacer esto? Entonces esto parece otra vez clase espiritista. Si están ahí, denme una señal, por favor. ¿Sería de sacar la fuerza peso? Ajá, hay que sacar la fuerza. Bueno, ok, lo que yo les recomiendo es hacer, bueno, ayuda mucho a veces a hacer dibujitos. Entonces, básicamente, yo tengo un resorte y, bueno, supongan que es un resorte, está bien feo. Cuando le aplico un peso, digamos, este resorte, y bueno, por acá debe estar la llanta. Acá está el dibujito más chévere, ¿no? Entonces, cuando se aplica un peso aquí, debe cambiar, cambia, ¿no es cierto? Cambia la longitud de este resorte. Nos dice que cuánto cambia, pues tenemos esta longitud. Y tenemos la masa de una persona. Entonces, efectivamente, esto olvídenlo, porque está bien feo. Nosotros sabemos que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso, la masa es de 80 kilos. La aceleración es la de la fuerza de la gravedad, ¿no es cierto? Y lo que nos piden es calcular K. Esto es lo que nos piden calcular. Lleva ¿Sí? 6,53. 6,53, ¿qué? Sí, está bien. Por 10 a la 4, ¿no? Sí. Ok, está bien. Entonces, bueno, lo que nos piden es calcular K y estoy escribiendo horrible, entonces déjenmelo hacer. Voy a ir despacio, pero para que me entiendan. Entonces, digamos que fuerza es igual a masa por aceleración. Nos piden calcular el valor de K. En calcular ese valor. Y bueno, tenemos una ecuación que nos relaciona que fuerza es igual a esta K
por el cambio, ¿no es cierto? Por delta X o delta L, como quieran llamarla. ¿Sí? Ajá, hasta aquí todo bien, ¿no es cierto? Ajá. Ya, eso. F es igual a K menos delta X. Entonces, yo puedo expresar este delta X como X. Para la próxima clase prometo tener un pizarrón para hacer esto. Es más fácil hacerlo a mano alzada. X, no quiero X. Lo que yo quería es K, ¿no es cierto? K es igual, K minúscula es igual a fuerza dividido para delta X. Eso sí. Entonces, control C. Entonces, K es igual a la fuerza, pero sabemos que la fuerza es la masa por la gravedad mg por delta X. Y entonces, puedo reemplazar esto de aquí. Y de hecho lo voy a hacer con otra herramienta para que quede más bonito. Insertar ecuación. Ya. Aquí quedamos que K, K es igual a esto de aquí. Habíamos quedado que es la masa por G dividido para delta X. ¿Sí? Y entonces, déjenme hacerlo más grande para que vean. Listo. Ya, esta ecuación es la que vamos a usar. Ahora ya tengo la ecuación deducida. Entonces lo que tengo que hacer es simplemente reemplazar los valores. Y esto de aquí es igual a... es igual, son 80 kilogramos, ¿no? Tengo que hacer esto. 80 kilogramos. 80 kilogramos. Que multiplica a 9.81. 9 dije, ¿no? 9.81 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Dividido para delta X. Delta X es... ¿cuánto era? 0.12. No, 0.012. 0.12 metros. Bueno, si quieren lo hago de esta manera. ¿Eran 12 centímetros o 1.2? 1.2. 1.2 centímetros. 1.20 Ajá, por aquí uso un factor de conversión sabiendo que 100 centímetros es 1 metro, ¿verdad? Y ya me quedaría todo en unidades adecuadas. Todo esto, el kilogramo es newton dividido para centímetro. Entonces, esto me decían que es igual a ¿cuánto? Ajá, ¿cuánto? 6,54. Newton metro dividido para metro, ¿no? Esas serían las unidades de K. Sí, así se resolvería este problema. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda de cómo se resuelve este problema? Es interesante las unidades de K. Recuerden que las unidades de K tienen que ser fuerza sobre longitud, para que con la longitud se cancele y me quede en fuerza, según esta ecuación de aquí. Según esta ecuación, es K menos delta X. Entonces, si yo pongo newton dividido para metro y multiplico por metro, pues me queda en fuerza, ¿sí? Por eso estas son las unidades de la constante de proporcionalidad de la ley de Hooke. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No.
Entonces, vamos a hacer este ejercicio y con este terminamos la clase. ¿Ok? Este ejercicio, ¿qué hice? Ok. Este ejercicio, un cable de acero de 100 metros de largo y 3 milímetros de diámetro cuelga junto a un rascacielos en construcción. ¿Cuánto se estiraría el alambre si uno de los trabajadores, que pesa 100 kilogramos, una persona bastante gordita, agarrara la parte inferior del alambre y colgara libremente? Colgara. El módulo de Young del acero es 2 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado. ¿Ideas de cómo hacer este ejercicio? ¿O qué ecuación utilizaríamos para hacer este ejercicio? Ajá, la de Young. ¿Qué nos dice la de Young? ¿La fuerza? La fuerza perpendicular por la longitud sobre el área por la variación de la longitud. Área por, bueno, delta L por área. ¿Y eso qué es igual? Delta L por área es igual a módulo de Young, ¿no es cierto? Entonces está chévere porque el módulo de Young ya lo tengo, hasta acá. ¿Qué más tengo? Tengo la longitud inicial, este de aquí, ¿no es cierto? Ya lo tengo. El área quizás no la tengo. Bueno, la tengo de manera implícita porque tengo el diámetro, entonces puedo calcular el área, ¿no es cierto? Y la fuerza, ¿cómo calculo la fuerza? La masa. Por La masa. Ajá. Aquí voy a usar el peso, ¿no es cierto? Entonces, como se dan cuenta, tengo todos los datos, lo que me permiten, lo que me piden es cambiar este cambio en la longitud. Entonces, bueno, quizás sea más interesante tratar de hacer un dibujito. Dice que, bueno, es un edificio en construcción y de aquí se está colgando un alambre, bueno, un alambre de acero, y de aquí está un señor que pesa un montón colgado. Entonces, lo que se nos pide es calcular cuánta es esta deformación de aquí, calcular este cambio de longitud. ¿Cuándo pasa esto? Entonces, eso básicamente es lo que nos está pidiendo. Entonces, despejando delta L es igual ¿a qué es igual? F, bueno, digamos masa por la mg por L dividido para Young por área, pero el área es el área de un cilindro. Es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, ¿no? ¿Les molesta si pongo el 4 acá arriba? ¿Alguien se perdió en lo que hice? ¿Siguen ahí? Tengo una señal de vida. ¿Me siguieron en todo lo que hice? Profe, ¿por qué 4? Ok, quedamos que 2 radio es igual a un diámetro, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero radio es igual a diámetro sobre 2. Por otro lado, el área es igual a pi por radio al cuadrado. Entonces, si meto esta ecuación acá, me queda que el área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Por eso aquí era sobre 4, pero de una vez lo pasé arriba. Por eso les pregunté si aquí se perdieron. O bueno, si me... Bueno, todo esto es la fuerza, ¿no es cierto? Y aquí dividido para 4 es el área, solamente que está en términos de diámetro.
¿Me sigue? ¿O voy despacito? Coméntenme. ¿Sigo? Bueno, ok. El que calla otorga. Sí. Entonces, delta L es igual a 4 veces la masa. ¿Qué masa estoy usando? 4 veces por 100 kilogramos dividido, bueno, por 100 metros. 100 metros dividido para, ¿qué tengo que dividir? Dividir para el módulo de Young, que es 20 por 10 a la 10 newton sobre metro cuadrado por pi, bueno, pi es 3.14 y por diámetro al cuadrado. Aquí el diámetro está en milímetros, entonces esto quiere decir que es 3 por 10 a la menos 3 metros y todo lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Para que me queden metros cuadrados y creo que ya está. Dígame. Ahí arriba no le falta la gravedad. Ok, perfecto, gracias. Por 9,81 metros sobre segundo cuadrado. Perfecto, muchas gracias. Sí, me estaba faltando, es mg, no solo m. Listo. ¿Algo más? Bueno, estos garabatos me van a disculpar. Les prometo que en la próxima clase tengo algo más decente, pero me van siguiendo, ¿no? ¿Cuánto es eso? Profe, una pregunta. El 3 por 10 a la menos 3 es del diámetro al cuadrado, Así ¿verdad? es. Así es. Lo que pasa es que está en milímetros. Y yo Sí. para que todo tenga sentido, esto tiene que estar en metros. Entonces lo que hice es 3 milímetros, sabiendo que hay milímetros. A ver, vamos despacio. Lo que estoy haciendo es 3 milímetros, sabiendo que 1000 milímetros es 1 metro. Todo esto está compactado aquí en 10 a la 3 por 10 a la menos 3, ¿no? Y por eso, y bueno, como está todo al cuadrado, el diámetro es al cuadrado, tanto la unidad como el número lo elevo al cuadrado. ¿Sí? Gracias. ¿Sí? Ok. ¿Algo más? Bueno, cuéntenme cuánto sale. 4 por... Profe, disculpe una pregunta. ¿Por qué se multiplica 2 veces por 100? A ver, vamos despacio porque mis garabatos ya les confundieron. Entonces, déjeme borrar esto de nuevo. Es que el 100 es de la longitud y el otro 100 es de la masa, pues. Ajá. Sí, pero creo que es por mis garabatos que no me entienden. Entonces vamos despacio. Insertar. Vamos a insertar una ecuación para que quede bonita. Insertar ecuación. Insertate ecuación. Ya. Entonces, bueno, vamos a poner bonito. Quedamos que delta L es igual a... la ecuación nos dice 4 veces la masa por la gravedad por L dividido para Young por pi, ¿dónde está pi? Pi. Young por pi por dice por d al cuadrado. ¿Sí? Esa ecuación es la que tenemos que seguir. Hasta ahí todo bien, ¿no es cierto? Entonces, este es 4 veces fracción acá. Entonces es 4 veces por la masa, que son 100
100 kilogramos por 9.81 kilogramo metro sobre segundo cuadrado por ¿qué más? Por la longitud, que son 100 metros, y dividido para Young. Young es 20 e a la 10. Bueno, es a la por 10 a la 10 por unidades del Young es Newton dividido para metro cuadrado, y por diámetro al cuadrado. Entonces habíamos quedado que es 3 por bueno, entonces lo voy a poner acá. 3 al cuadrado es 9 por 10 a la 10 a la menos 6. 6. Entre paréntesis, y esto está en metros cuadrados. ¿Sí? Esa sería la ecuación. Lo voy a poner acá para que quede, para no hacernos bolas. Bueno, para que yo no me haga bolas. Ok, entonces esto deberíamos a unidades. Entonces, kilogramo, metro cuadrado sobre segundo, con esto en newton, metros cuadrados con metros cuadrados. Y algo más me falta. Kilogramo, ¿y ese kilogramo? Ah, es que estoy mal. Este aquí no es... Bueno, este está de más, ¿no es cierto? ¿Por qué no me dicen que estoy haciendo mal? Que la gravedad no es kilogramo. Esto sí, ahora sí. Entonces, Newton se va con este kilogramo de acá. Ahora sí. Metros cuadrados con metros cuadrados, y la respuesta me queda en metros. ¿Cuánto es en metros? 0,069 metros. Y si lo quiero en milímetros, multiplico por 1000, ¿no? Encima le falta el pi. Ah, también. Ya no quiero eso. Ok, tiene razón. Bueno, muchas gracias. ¿Dónde está el pi? Por ecuación pi. Pi. Ya. Ahí. ¿Cuánto sale ahí? 2,08 2,08. Eso sí está bien. por 10 a la menos 4. ¿Y en milímetros? La respuesta queda en metros. Ajá, por ejemplo, si yo les pido en milímetros, digamos, en su prueba les pido ¿cuántos milímetros? De hecho, no decía. No, pero bueno, digamos que yo les pido que esté en milímetros la respuesta. ¿Cuánto es la respuesta numérica? Ahí sale 693.9 milímetros. No, salía como 2 algo. A ver, déjenme hacerlo. 4 por 100 por 9.81 por 100 dividido para 20 expo 10 por 3 por 3, 9. 9 expo menos 6 y por pi.
y por 1000, ¿no? 69, 69.39. Dibujar. 69,39 milímetros. ¿Eso le sale? Sí, profe. Ok, entonces, bueno, esa es básicamente la idea y la física en general. Nosotros vamos a estar viendo modelos matemáticos, ecuaciones que nos permitan sacar algún valor que nos pidan calcular. ¿Sí? No se olviden tener en cuenta, bueno, todas las unidades. Para mí es un poquito más complicado porque estoy en el computador. Prometo la próxima semana tener pizarrón para hacerlo a mano, que sea más fácil para mí explicar y para ustedes entender. ¿Ok? Entonces, no sé si tienen alguna duda. ¿No? Yo sí. Coméntenme. Ay, en eso que nos salió al principio de 2,08 metros era porque no estaba elevado el diámetro al cuadrado. Entonces, si se eleva al cuadrado ya sale otra cosa. Sí. Y ahí sale 69,39 por 10 a la menos 3 metros. A ver. Regresémonos. Sí, porfa, Alice. A ver. ¿Dónde estábamos? Acá. La respuesta que dio el profe estaba en milímetros. A ver, lo que usted me dice es que, bueno, yo aquí ya le elevé al cuadrado, porque la versión original son 3 centímetros, son 3 por 10 a la menos 2, perdón, por 10 a la menos 3, y todo este paréntesis estaba elevado al cuadrado, ¿no? ¿A eso se refiere? Profe, disculpe, ¿puede poner la pantalla porque no podemos ver? Ah, ok, dejé de compartir, yo estoy haciendo cosas y ustedes no ven. Ya, aquí. Ok, borro todo esto y lo que les comentaba es que todo este 3 está, bueno, este 3 por 10 a la menos 3 metros estaba al cuadrado. ¿A eso se refiere? Lo que pasa es que yo ya le había puesto directamente 9 por 10 a la menos 6. Sí, o sea, pero me refiero porque la respuesta de una me da en milímetros. ¿Por qué me dan milímetros? Bueno, si quieren, sabiendo que lo que pasa es que hice directamente. Aquí no está formato. Aquí ecuación, lo que hice fue directamente meter aquí, sabiendo que 1 metro es igual a 1000 milímetros. ¿Y eso cuánto es? Eso debería salir, ¿cuánto les dije? 69 con algo. ¿Sí les da? Sí. Sí, no hay ninguna duda. No. ¿Me pueden dictar? ¿Es 69 cuánto? 39. Bueno, 4. Ya, ahí sí está perfecto, ¿no? No sé si tienen alguna duda. ¿No? Seis. Entonces no hay duda. Ahora sí. Bueno, si no hay dudas, damos por terminada la clase. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes, ¿no? El lunes no se olviden de ir subiendo la tarea, que es en grupo, y tampoco se olviden de hacer las actividades de laboratorio.
que tienen que entregar hasta antes de hasta el domingo, ¿no? El domingo tienen que entregar el prelaboratorio para hacer todo lo que tienen que hacer. ¿Sí? Profe, disculpe, menciona la tarea en grupo de los ejercicios. ¿Eso ya está en la plataforma? Sí, según yo, sí. A ver, revisémoslo. Tarea 1. Entonces, aquí está la tarea 1. No les había comentado. Bueno, aquí están los ejercicios de BLAT. Aquí están los ejercicios que necesitan en estas imágenes. Y de Sears, y ustedes tienen el libro completo, se lo subí al inicio. Para saber de qué grupo son, de todos modos, si le dan en participantes, aquí aparece, por ejemplo, Ana Gisela pertenece al grupo 1. Y bueno, está en el grupo todos porque... Profe, disculpe, ¿está compartiendo pantalla? No. Sí, según yo, sí, perdón. Me olvidé. Lo siento. Ahora sí. Ya, ahora sí. Les había comentado que la tarea está acá en docencia. En tarea 1. Aquí están los ejercicios de BLAD y los ejercicios de Sears. Y ustedes pueden verificar que hay participantes. Bueno, los participantes, les había comentado el caso, bueno, vamos a hablar de Byron Eduardo, que pertenece al grupo 2 y también está en el grupo todos. Está en el grupo todos porque son parte de todos los estudiantes de este curso. ¿Sí? Entonces, no se olviden de subir la tarea. La manera en que van a subir la tarea es, van a subir un archivo, bueno, van a crear una carpeta que se llame física y dentro de esa carpeta van a poner un PDF que se llama tarea 1 y me envían el link nada más, porque luego el Moodle no permite subir documentos tan pesados. Entonces, para que no se hagan líos, solamente van a subir el enlace. ¿Sí? Profe, ahorita estaba viendo y dice, esta tarea requiere entrega por grupos. Usted es miembro de más de un grupo. Por favor, comuníquese con su profesor para que modifique su pertenencia a grupos. No sé si me puede compartir la pantalla para ver qué es lo que le sale, porque según yo solamente debe ser el grupo tareas nada más. No, a mí me sale lo mismo. ¿A todos les sale igual? A mí también me sale. Sí, a mí también, profe. Sí, profe. Igual licencia. A ver, tarea 1. A ver, les dice que tareas, ¿dónde está? Configuración de la entrega. Requiere que los... No. ¿Dónde estaba? Tipos de reglamentación, tipos de entrega. ¿Dónde está? Tipos de retroalimentación, configuración de la entrega, calificación, ajustes, restricciones, marcas, competencias. ¿Dónde? ¿Dónde está? Yo le comparto. Configuración de entrega por grupo. Ok, gracias. ¿Entregar por grupo? Sí. ¿Se requiere formar parte del grupo? Sí. ¿Se requiere que todos los miembros? No. Y solo está asignado uno, tareas. Según yo. ¿Tiene que entregar solo una persona por grupo o todos? Una persona por grupo es suficiente que suba. Por eso aquí está entrega por grupo, sí. ¿Se requiere formar parte del grupo? Sí. ¿Se requiere que todos los del grupo entreguen? No, solamente con que suba uno me basta. Y según yo está en el grupo tareas, así que no sé por qué le sale. Cambios y regresar al curso. En participantes, en sus grupos. Eso no es de algunos porque a ver si me salen los grupos. Sí. No sé, ahí no sé qué pasa. Porque aquí están los grupos, aquí están los grupos formados del 1 al 10, bueno, del 1 al 11. Por ejemplo, el grupo 6 son estos estudiantes y no sé. Bueno, el grupo todos sí están todos los estudiantes, pero pues es otra cosa. De todos modos, pueden revisar en participantes qué grupos son y pueden subir la tarea, nada más. ¿Ok? Si es que tienen algún problema, pues me escriben por acá por el chat y pues lo solucionamos. Pero según yo la configuración está bien.
No le comparto pantalla, profe, si quiere, porque en realidad no me parece. Ok, no sé si alguien más tiene ese problema. Yo entré, pero no hay nada que nos deje como poner el link. No sé, a ver, si desean, pueden, bueno, el resto de personas si no tienen problemas, pueden, bueno, la clase terminó y me quedo solo con las personas que tengan este problema.